chicos, de nueva cuenta. Hoy vamos a platicar un nuevo temita que se llama políticas derivadas de la innovación tecnológica. Obviamente estamos hablando de políticas educativas, ya vimos las tendencias de la política educativa internacional. Hoy vamos a ver políticas educativas derivadas de la innovación tecnológica. Ya hemos hablado de que si la sociedad va avanzando, pues la educación tiene que avanzar en concordancia con la sociedad, dado que la educación es el agente transmisor por naturaleza de las actitudes, conocimientos necesarios para que un hombre o para que un ser humano pueda insertarse de manera adecuada en la sociedad. Entonces, si la sociedad va cambiando, pues la educación tiene que cambiar conforme va avanzando la sociedad, ¿verdad? Hoy ya hemos platicado que en la actualidad vivimos en un mundo tecnológico al 100%. Entonces es de suma importancia realizar, configurar y diseñar políticas educativas que ayuden a los docentes y a los directivos, a todos los actores educativos a implementar las tecnologías de la información y comunicación, las tecnologías, las innovaciones tecnológicas al campo educativo con la finalidad de mejorar ¿verdad? Y tener mejores resultados en cuanto a calidad educativa estamos hablando. Sin embargo, esta cuestión de innovar y esta cuestión de realizar políticas educativas en el aspecto internacional no es tan fácil. Cuando se establece una política educativa internacional, todas las políticas educativas, ya les había comentado, para que sean obligatorias para un país, es necesario que se establezcan en un tratado internacional. Ese tratado internacional tiene que estar firmado por los países que van a ser parte del mismo y para los cuales va a resultar obligatoria esa política educativa. Ya les había dicho también que un tratado internacional es un acuerdo de voluntades entre dos o más estados que les confiere derechos y obligaciones recíprocas y que de alguna manera regula toda la comunicación internacional que van a tener, la cooperación internacional que van a tener. En México, quien celebra los tratados internacionales es el presidente de la República con aprobación del Senado. Todo tratado internacional se tiene que firmar por el presidente de la República y lo tiene que aprobar el Senado, ¿verdad? Una vez que México, por ejemplo, en este caso, así se hace en nuestro país, que México ha firmado y ratificado un tratado internacional, tiene que adaptar su legislación a lo que firmó en el tratado internacional. Supongamos, se hace una política educativa internacional de la que México es parte y esa política habla acerca de que todos los maestros tienen que tener a la semana 2 clases en línea, ¿no? 13 de presencial y 2 clases en línea. Pues México tendría que adaptar el artículo 3 constitucional, la Ley General de Educación, a esta política educativa, que México tiene que realizar 3 clases presenciales y 2 clases online. Entonces, para que un tratado internacional pueda operar, es necesario que la legislación local, la legislación del país, se adapte al tratado internacional o viceversa. En el caso de México, por ejemplo, tenemos una constitución rígida, lo que hace que este proceso sea un poquito más complicado con la finalidad de no contravenir la Constitución, ¿verdad? Bien, chicos. La importancia de adecuar las tecnologías de la información y la comunicación al conocimiento, a la ejecución del proceso de enseñanza hoy en día es elemental porque no tenemos el poder que teníamos hace 30 años o la escuela no tiene el poder que tenía hace 30 años. Por ejemplo, antes la educación se daba en una pizarra con un gis, el maestro era como la enciclopedia que tenía que saber todo, que tenía que darle el conocimiento a los alumnos y los alumnos solo se quedaban escuchando. Hoy en día la escuela ha perdido ese monopolio de información que había tenido por años. Hoy ustedes dan a un clic de información, buscan lo que sea y les va a desplegar en una red, obvio, o en una plataforma, y les va a desplegar un montón de opciones que el maestro se va a quedar corto, pues. Entonces es necesario adecuar esta
realidad educativa a las aulas con la finalidad de que pues no se abuse, vaya, de las herramientas que tenemos y se usen de manera adecuada para contribuir al mejoramiento y al desarrollo del conocimiento, no para tener resultados negativos, ¿no? La adecuación o la adaptación de las tecnologías de la información y la comunicación a la realidad educativa tiene una triple función. La primera función es que facilita los procesos de enseñanza-aprendizaje. Cuando empleamos tecnologías de la información y la comunicación, nos hace mucho más fácil el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, utilizar un cañón, pues nos evitamos el escribir en el pizarrón. Al utilizar un video, pues nos evitamos tal vez alguna dramatización. Al utilizar juegos interactivos, estamos utilizando la lúdica para aprender, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque no hay que dejar que nos facilite además el proceso educativo, que nos facilite lo consciente, lo adecuado. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacemos es que en las diapositivas, por ejemplo, en los alumnos es muy fácil ver que pegan toda la información en las diapositivas y cuando van a exponer se leen todas las diapositivas. Entonces, eso no es utilizar el medio de comunicación para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es utilizar el medio de comunicación para no estudiar. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa brecha tan delgada, ¿verdad? Y la segunda característica es que la segunda función que nos dan las tecnologías de la información y la comunicación es que son una herramienta de información ilimitada. Como les decía yo, si buscamos en alguna plataforma algún tema, nos van a aparecer miles de opciones, mucha información. Eso es bueno y malo al mismo tiempo. Bueno, porque tenemos muchas opciones para poder hacernos una perspectiva propia del tema que estamos buscando. Malo, porque si no sabemos discernir de manera adecuada la información, si no tenemos las herramientas adecuadas para distinguir de manera correcta la información, pues nos vamos a confundir y lejos de entender el tema, nos vamos a complicar aún más. Y la tercera función de la adaptación de las TICs a la realidad educativa es que hay contenido de aprendizaje implícito al utilizarlas. Es decir, cuando nosotros utilizamos las herramientas de comunicación, también a través de la práctica nos estamos enseñando al uso de las mismas, a mejorar el uso, a sacarle todo el provecho y, ¿por qué no?, hasta innovarlas. Por ejemplo, yo con esto de las clases en línea, me he bajado un montón de aplicaciones para comprimir videos, para editarlos, en fin, y a través del uso, del experimento, pues he ido aprendiendo. Entonces, utilizar los medios de comunicación también tiene aprendizaje implícito contenido, porque aprendemos a usarlos de manera correcta, entendemos tal vez o los aprovechamos de mejor manera y, ¿por qué no?, hasta los podemos innovar, ¿no? Bueno, chicos, hasta aquí nos vamos a quedar. La clase que viene vamos a hablar de los 3 pilares de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación. Vamos a hablar de los usos, de la realidad educativa y ya vamos a entrar a las modalidades educativas continua, abierta y a distancia. Cuídense mucho, chicos, nos vemos la próxima clase.